Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos la excitación rítmica del corazón, capítulo 10. Antes de que nada, decirles que todas mis diapositivas las pueden encontrar en mi Patreon y que los resúmenes de estas pueden encontrarlas en mi Instagram. Vamos a comenzar con la excitación rítmica del corazón. Este va a estar dividido en dos partes. En esta primera vamos a ver cómo da la excitación rítmica del corazón. Nos dice Guyton que el corazón que la excitación rítmica que se da del corazón es muy específica y que ésta sucede repetidamente cada 100.000 veces al día, es decir, aproximadamente 3.000 millones de veces en una vida humana, o sea, en una vida media humana. Es aproximadamente actualmente de 70 años. Es decir, imagínense, 3.000 millones de veces está latiendo el corazón. Y esto principalmente tiene características. La excitación rítmica del corazón tiene características. La primera es que genera impulsos eléctricos rítmicos que inician contracción rítmica, obviamente, del músculo cardíaco. Y el segundo es que conduce estos estímulos de una manera eficaz y súper rápida. Vean, normalmente una de las características de esta excitación es que la velocidad con la que se excitan el corazón no es, digámoslo así, todo de un jalón, todo el músculo cardíaco se excita de un jalón, sino que primero se excitan las aurículas y posteriormente se excitan los ventrículos, ¿sí? Todas las porciones de los ventrículos se contraen casi simultáneamente, pero obviamente posterior a la contracción que se tiene o que se lleva en las aurículas. Esto ya lo vimos en el ciclo cardíaco, que debe de ser así para que obviamente las aurículas puedan contraerse y llenar a los ventrículos para que estos ventrículos posteriormente se contraigan y se expulsen la sangre para fuera del corazón. El sistema de este sistema de excitación rítmica obviamente puede ser lesionado y puede generar cardiopatías que más adelante en otros capítulos veremos, que obviamente nos van a generar la disminución del flujo sanguíneo coronario al cuerpo, bueno, del corazón más bien. Vamos a ver cuál es el sistema especializado y de conducción del corazón. Todo comienza, todo comienza en el nódulo sinoauricular o sinusal. Este nódulo sinusal es el que nos va a dar el marcapasos, es la batuta, es el director de la orquesta llamada frecuencia cardíaca, ¿sí? Posteriormente, los impulsos, los potenciales de acción que se generen en este nódulo sinusal serán esparcidos, serán llenados, oídos por lo que son las vías internodulares. ¿Ok? Estas son las vías internodulares. Estas van a recubrir principalmente a las aurículas, van a transportar el potencial de acción por sus fibras especializadas, ¿sí? Musculares especializadas, y obviamente las van a llevar hacia las fibras musculares normales de la aurícula para que generen esa contracción. Posteriormente, esas vías internodulares llegan a un segundo nódulo y este nódulo es el AP o nódulo auriculoventricular porque se encuentra ahí en medio de las aurículas o entre las aurículas y el ventrículo. Posteriormente hay un as AB, ¿sí? Y que este as AB prontamente y rápidamente se divide en dos, en una rama derecha del as y una rama izquierda de este as. Que también se llaman más adelante, vamos a ver qué son las fibras de Purkinje. Pero bueno, ese es el esquema. Yo se los puse aquí a manera de esquemática para que ustedes lo vayan viendo. Ese es el que viene en Gates. Pero vamos a explicar uno por uno, paso por paso, porque cada uno tiene características diferentes. Vamos a comenzar con el nódulo sinusal o sinoauricular. Este nódulo sinusal, vamos a ver qué es. ¿Sí? Este nódulo sinusal tiene una característica que tiene de ancho 3 milímetros y de largo o de longitud tiene 15 milímetros. De alto solamente tiene 1 milímetro. Este nódulo sinusal como tal es un conjunto de células especializadas de fibras musculares cardíacas que simplemente están modificadas y vean qué características tienen. Principalmente, bueno, primero
hay que saber que dónde se encuentra. Este nódulo sinusal se encuentra en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha. Entonces, posterolateral por acá, ¿no? Inmediatamente inferior de donde se desemboca la vena cava superior. Esta es la vena cava superior, nada más que no la dibujamos como tal. Esta es. Entonces, aquí se encuentra. Como les decía, tiene características este nódulo sinusal. Primero que nada, casi no tiene filamentos musculares contráctiles, es decir, la función de este nódulo sinusal no es contraer, sino simplemente generar el potencial de acción y llevarlo lo más rápido posible a todo el músculo cardíaco. De hecho, nos dice que el ancho de estas fibrillas, miofibrillas, llega a ser de 3 a 5 micrómetros. En cambio, las fibras musculares de la aurícula, estas pues son más grandes, ¿sí? Llegan a tener una medida de 10 a 15 micrómetros. Ujú. Y esa es la característica principal, que como tal, estos filamentos musculares contráctiles son muy pocos, muy pocos en el sino auricular, el nódulo sinusal. ¿Ok? Ahora, algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es básicamente el proceso de descargar contracciones rítmicas automáticas. Es decir, este nódulo sinusal no recibe como tal del sistema nervioso ningún estímulo. El nódulo sinusal se autoexcita, pero se han preguntado, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que genera esa autoexcitación? ¿Qué es lo que provoca que el corazón esté siempre autoexcitado, siempre generando una frecuencia cardíaca independientemente del sistema nervioso central? Bueno, vamos a ver esto. Vean, Guyton compara el nódulo sinusal con una fibra muscular del ventrículo, es decir, de esta zona. Ojo, una fibra muscular del ventrículo que no es especializada, sino que simplemente va a servir de función para la contracción. Aquí tenemos ese esquema. Vean que este este que ustedes ven acá es del nódulo sinusal y este que ustedes ven acá es la fibra del músculo ventricular. Vean que como tal es muy diferente las ondas que genera, ¿ok? Y vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Vamos a ver ese potencial de reposo medio raro que se ve ahí. Principalmente, si ustedes se dan cuenta, la causa de que el potencial de reposo en la fibra del nódulo sinusal sea menor es principalmente por algo que se llama permeabilidad natural a los iones de sodio y calcio. Es decir, el nódulo sinusal, las células que están ahí especializadas, tienen una permeabilidad naturalmente, así nacieron con una gran permeabilidad de ion sodio y ion calcio. Por lo tanto, hacen que aunque se aperturen los canales de potasio para que salga el potasio y que pueda repolarizarse y quedarse hasta aquí, hasta -85, -90, la permeabilidad de sodio y calcio va a impedir esa disminución o esa hiperpolaridad y va a generar unos estados ahí de latencia, ¿no? De potencial en reposo como latentes. Vean, ahorita vamos a ver eso. Vean. Vamos a recordar cómo es una fibra del músculo ventricular y cómo funciona. Principalmente, esta, pues obviamente hay que recordar que tanto las fibras del músculo ventricular como las fibras del nodo sinusal tienen canales de potasio, de calcio lento y de sodio rápido. Ujú. Y que una fibra del músculo ventricular, para que se haga esta figura, esta onda, ¿no? Principalmente, esta se crea por la apertura, este pico, esta espiga, se crea por la apertura del canal de sodio. Ajá. Recordemos que este potencial se genera a través de la entrada de un potencial de acción que viene o que proviene de las fibras especializadas del corazón. Ujú. Entonces llega el potencial de acción y lo que hace es activar, aperturar las, el canal de sodio. ¿Ok? Posteriormente, la meseta la crean, ya lo habíamos visto, la entrada de calcio lento y la salida de, de potasio generará la repolarización de esa membrana y obviamente de la fibra muscular y parará
toda contracción que se genere en ese músculo ventricular. ¿Ok? Ahí todo claro, ¿no? Obviamente, y regresará a su repolarización o su potencial de reposo, que es de menos 85 a menos 90 milivolts. Pero ¿qué pasa en la fibra del nódulo sinusal? ¿Por qué se autoexcita? ¿Por qué? Bueno, vean que en esta, para empezar, su potencial de reposo es de menos 55 a menos 60 milivolts. Es decir, un potencial mucho menor. Pero, ¿por qué es mucho menor? Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta. Pero hay que saber que con este potencial, normalmente los canales de sodio están inhibidos o no están activados. No pueden ser activados, ¿ok? No pueden ser aperturados. Por lo tanto, la, la apertura que va a predominar en la fibra del nódulo sinusal o que va a generar ese potencial de acción van a ser principalmente, ¿quiénes creen? Pues los canales de calcio. Los canales de calcio van a ser los que generen esta espiga que ustedes ven acá lenta, ¿sí? Esa espiga lenta y que obviamente pues la siguiente, la repolarización, la genere la salida de el potasio como normalmente lo hacen en muchas células. Pero que genere, pero ¿qué es lo que genera ese menos 55 o menos 60 milivolts? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? El desplazamiento de las fibras del nódulo sinusal ante el sodio y el calcio provoca autoexcitación. Ojo, esto es, antes de pasar a esto, hay que recalcar que este título que ustedes ven acá ya es de la nueva edición de Guyton, de la 14ª edición. Por si se van perdiendo, esta es este es otro título, lleva otro título en la vieja edición de la 13ª, pero habla de lo mismo, ¿ok? De hecho, mete un concepto que son los corrientes interiores funny o funny, ¿sí? Debido a que, ¿qué significan esas corrientes interiores? Funny, pues básicamente es que las fibras del nódulo sinusal, como les decía, tienen una característica específica. ¿Y cuál es? Es que tienen una permeabilidad aumentada de poder captar sodio y calcio sin necesidad de un transportador o de un canal como tal. Simplemente tiene una permeabilidad natural en las cuales si hay grandes cantidades de sodio, si hay grandes cantidades de calcio, ese calcio va a poder entrar en la fibra del nódulo sinusal. Entonces, una vez sabiendo eso, esas corrientes Pony, que no necesitan, como les digo, de un canal de sodio, están, bueno, de un canal de sodio, de un canal de calcio, están en constante entrada, ¿sí? Ese sodio, ese calcio está en constante entrada. Lo que hace es que esa entrada, ¿sí? Hace que el potencial de reposo de la fibra del nódulo sinusal no sea tan bajo, no sea tan bajo, no llegue a niveles de menos 85, de menos 90. Por lo tanto, este sodio, sí, este sodio que está entrando y está entrando constantemente, va a generar que el potencial de reposo no llegue a ser mucho menor. Y además va a hacer que obviamente este sodio, que obviamente no puede ser controlado, este sodio, la entrada de sodio, va a llegar un momento en donde, como ustedes pueden ver, va a empezar a levantar nuestro potencial de reposo y va a llegar a un umbral, el umbral de descarga. Esto es importante saberlo. ¿Cuál es el umbral de descarga del nódulo sinusal? Es menos 90 milivolts. Cuando llegue a ese umbral de menos 90 milivolts, lo que va a hacer es ahora sí aperturar los canales de calcio. Porque recordemos que básicamente la corriente Swann, es decir, la entrada del sodio, hace que nuestro potencial de reposo se mantenga en esta zona y que no active los canales de sodio. ¿Ok? Solamente hasta que llega al umbral, que es de menos 40 milivolts, es ahí cuando se activa esos canales de sodio. Y obviamente llega, como les digo, a menos 40 milivolts y
se aperturan los canales de sodio para que se genere esa espiga que ustedes ven acá. Y posteriormente, una pregunta que nos hace Guyton es, ¿por qué esta permeabilidad a los iones de sodio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? Es decir, ¿por qué esta entrada de sodio constante y de calcio constante no hace que, pues, al final de cuentas, el potencial, no se, al final de cuentas, la fibra del nódulo sinusal se mantenga siempre excitada? ¿Qué es lo que hace que saquemos el sodio, digámoslo así, de esta zona? Bueno, la respuesta es simple. Durante el transcurso del potencial de acción se producen dos fenómenos que van a impedir ese estado de despolarización constante, ¿m? De que siempre esté excitada esa fibra del nódulo sinusal. Primero, es que los canales de calcio tipo L o lentos se inactivarán aproximadamente de 100 a 150 milisegundos después de su apertura. ¿Ok? Es decir, que no van a estar todo el tiempo abiertos. Tienen un punto o un tiempo, un temporalizador que dicen, ok, me voy a abrir de 100 a 150 y después se cierran. Ese es uno. El segundo es que al mismo tiempo que se abren numerosos canales, perdón, a- el segundo que a la misma vez que se aperturan los canales de calcio, se van a aperturar también canales de potasio, pero obviamente el potasio va a ser sacado de la célula y entonces eso va a empezar a compensar y hacer que el potencial de acción empiece a disminuir, ¿ah? Y no esté constante. Y obviamente esa salida del potasio genere que nuestro potencial llegue hasta el potencial de reposo, que es de menos 55 a menos 60 milivolts. ¿Ok? Y que genere una hiperpolarización como tal. Pero nos pregunta Guyton nuevamente, ¿por qué este nuevo estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? Bueno, yo creo que algunos ya lo podrían saber, pero es principalmente por los iones sodio y calcio que fluyen hacia el interior una vez más para compensar el flujo de salida de los iones de potasio. Es decir, esa constante corriente Fanning, esa constante corriente de permeabilidad natural que tienen las fibras del nódulo sinusal por la entrada de sodio y calcio, van a hacer que el estado de hiperpolarización no se alcance como tal y que obviamente empiece a aumentar ese potencial en reposo y llegue a un umbral para posteriormente aperturar los canales de calcio. Y así sucesivamente. Ese patrón se va a repetir toda la vida, ¿sí? Durante toda la vida. Ahora ya sabemos cuál es el proceso y ahora simplemente nos queda decir muchos números, muchos milisegundos, muchos segundos que tienen que ustedes aprenderse. Ya vimos el nódulo sinusal. ¿Ok? Ahora vamos a ver las vías internodulares, cómo se comportan. Las vías internodulares simplemente tienen la función de transmitir los impulsos cardíacos a través de las aurículas. ¿M? Estas fibras son similares a las fibras de Purkinje de los ventrículos que conducen incluso más rápidamente. Las vías internodulares principales se componen de una vía internodular posterior, una media y una anterior. Y también Guyton, la nueva edición, contempla la banda interauricular anterior llamado haz de Bachmann. Y si hacemos un zoom aquí en esta zona, nos dice Guyton que tiene una característica. Vean, que imaginemos, desde el nódulo sinusal, obviamente, se puede eh, se puede dar una velocidad de conducción, ¿ok? La velocidad de conducción que va del nódulo sinusal a una fibra muscular, a unas fibras musculares auriculares, normalmente es de 0,3 metros por segundo, ¿ok? Ese paso del nodo sinusal a las fibras musculares es una velocidad de conducción del potencial de acción, ojo, de 0,3 metros por segundo. Pero dentro de las vías internodulares, dentro de esas células especializadas de conducción,
es decir, de un nódulo sinusal a esas vías internodulares, es mucho más rápido. Es de 1 metro por segundo. Es decir, en 1 metro, o más bien en un segundo, ya te recorrí 1 metro. Y aquí solamente 0,3 metros te he recorrido en un segundo. Obviamente, por estas vías, por las vías internodulares, son más rápido la conducción del potencial de acción. Y debe de serlo, ¿sí? Debe de serlo para poder llenar, para poder llegar a toda la fibra muscular. Y obviamente este potencial va a entrar por esas hendiduras de unión que ya habíamos visto en el anterior capítulo, que tenían características, ¿no? Que hacían que las fibras musculares cardíacas generaran un sinsitio, que todas se excitaran por esa comunicación que tienen cada una de las células por esas hendiduras. Ok, ahora el nódulo auriculoventricular va a retrasar la conducción del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. Es decir, vamos a hablar de otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular, que es este. Este nódulo auriculoventricular se localiza en la pared posterolateral de la aurícula derecha, que es esta, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide. ¿Mm? Normalmente, algo que les comento es que el nódulo sinoauricular, junto con las vías internodulares, el tiempo que tardan en propagar todo el potencial de acción es aproximadamente de 0,03 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo que tarda tanto el nódulo sinoauricular como las vías internodulares en poder llegar a todas las fibras musculares que no son especializadas, que son para contracción, en llegar a esas fibras para poderlas excitar y que se genere la contracción. Ese es el tiempo, ¿ok? 0,03 segundos. Pero ¿qué pasa en el nódulo AB? Nos dice que en el nódulo AB hay un retraso. Ajá. Y hay un retraso de 0,09 segundos, imagínense, 0,9 segundos. O sea, nosotros para transmitir el potencial de acción a toda la aurícula o a las dos aurículas, solamente se tardó 0,03 segundos. Pero ahora solamente para pasar al nódulo auriculoventricular, se tarda 0,09 segundos. Imagínense. Lo que da como resultado es que antes de seguir con otros pasos, ya tenemos 0,12 segundos de que se ha iniciado ese potencial de acción. Y bueno, posteriormente sigue el as AB. Y en este as AB nuevamente se retrasa el tiempo. Se retrasa el tiempo con 0,04 segundos. Imagínense todo el tiempo que se está tardando en pasar el potencial de acción de la aurícula al ventrículo. Aquí tiene muchas trabas, vean. 0,0 segundos, 0,04 segundos, imagínense. Y aquí, súper rápido, lo hizo súper rápido el corazón, con sus vías internodulares, el nódulo sinoauricular, súper rápido lo hizo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es que se tarda tanto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En total, el nódulo AB y el haz auriculoventricular terminan por darnos un resultado entre los dos de un tiempo de 0,313 segundos. Por lo tanto, el tiempo sumando obviamente el 0,13 segundos y el 0,03 segundos dará como resultado que antes de que esa haz AB se divida en el haz izquierdo y la rama derecha, ya hay o se ha tardado el potencial de acción en 0,16 segundos. Y todavía no va a llegar a los ventrículos, todavía no llega a los ventrículos. Hasta este punto solamente han transcurrido 0,16 segundos, que obviamente para nuestro corazón, bueno, más bien para el cuerpo, es nada, ¿no? Para nosotros no es nada, porque pues no nos damos cuenta que está sucediendo eso. Obviamente después pasa, ¿no? Después de todos esos 0,16 segundos,
pues pasa, o 0.16 segundos. Pero entonces, como les decía, ¿qué es lo que retrasa? ¿Por qué se retrasa tanto en el nódulo AB, en el haz AB? Si pues son distancias más cortas, son más cortas que en las vías internodulares. Imagínense recorrer todo el músculo de la aurícula. ¿Por qué es que se tarda tanto? Bueno, la causa principal que Guyton nos comenta es la disminución del número de uniones de hendidura en el nódulo AB y el haz AB. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros hiciéramos un zoom en esta zona de aquí del núcleo AB, del haz AB, veríamos que en lugar de tener uniones de hendidura así, muchísimas, ¿sí? Como muy probablemente lo tiene el nódulo sinoauricular y las vías internodulares, porque lo hacen súper rápido, en cambio, en el haz AB, solamente imaginemos que hay muy pocas uniones de hendidura. Por lo tanto, el potencial de acción que viene pasando por todas estas células, pues solamente tiene una vía, ¿no? Una vía de entrada o varias uniones de hendidura, pero no las suficientes para que se haga súper rápido el potencial de acción, o más bien para que pase rápidamente el potencial de acción por esas fibras de haz AB y del nódulo AB. Por lo tanto, son la disminución del número de unidades de hendidura que causa ese retraso. Además, que nosotros también podemos suponer que en nódulo AB y que en el asa B, pues tienen que pasar por un complejo anatómico que básicamente es tejido fibroso, tejido que se debe de penetrar para poder pasar a la otra zona que es el ventrículo. Una vez que ya se pasó por todo este sistema, ahora sí, toca de hablar de la transmisión rápida del sistema de Purkinje ventricular. Y este obviamente tiene características funcionales bastantes. Primero, vamos a ver la comparación. Vean, una fibra del sistema de Purkinje son principalmente muy grandes. Las fibras son muy grandes. Y claro, ¿no? Para poder abarcar todo el ventrículo, imagínense. Otra de las cosas es que su velocidad de conducción es de 1,5 a 4 metros por segundo. En cambio, las fibras musculares ventriculares solamente llegan a tener una sexta parte de la velocidad que se tiene en la fibra del sistema de Purkinje. O sea, solamente una sexta parte de velocidad. Son muy lentas a comparación de las fibras del sistema de Purkinje, que son demasiado rápidas. En cambio, las fibras de las AB, es decir, de este asa B que nosotros veíamos, que tiene como característica que tiene pocas uniones de hendidura, vemos que estos de aquí, son aún más lentos, ¿sí? Vean que es una 150 veces de lento que las fibras del sistema de Purkinje, ¿ok? Entonces, la velocidad de conducción del sistema de Purkinje de estas son muy, muy rápidas a comparación de la fibra de las AB y de la fibra muscular del ventrículo. Otra de las cosas es que esto se piensa que porque, al contrario de la fibra de las AB que tenía pocas hendiduras, uniones de hendidura, si las fibras del sistema de Purkinje, todas estas de acá, la permeabilidad de las uniones de hendidura de los discos intercalados es más grande. ¿Ok? La permeabilidad con la que pueden pasar el potencial de acción de una célula a otra es mucho más grande, mucho más permeable. Por lo tanto, las fibras del sistema de Purkinje son más rápidas que las fibras de las AB y de la fibra muscular ventricular. Por eso. Además, contienen muy pocas miofibrillas porque pues su función no es como tal contraer, sino simplemente pasar el potencial de acción que se generó en el nódulo sinoauricular, que ya vimos la característica del nódulo sinoauricular, ¿ok? Que es, que es muy permeable al sodio, al calcio y que pues por eso genera la excitación. Ahora, esto también tiene características. Este haz AB tiene una característica muy especial y es que evita
evita que la conducción sea retrógrada, es decir, que el potencial de acción regrese por donde vino, simplemente sea en una dirección. ¿Ok? No puede hacer esto el potencial de acción, no puede regresar. ¿Ok? Se debe recordar, además, como comenta Gayton, es que para que básicamente solamente por el haz AB puede pasar el potencial de acción que se generó en las aurículas, solamente por el haz AB. Por otra parte, no. ¿Por qué? Porque por otra parte está una barrera fibrosa continua que bordea y que delimita la aurícula, las aurículas de los ventrículos. Y esa barrera fibrosa continua hace que ningún potencial de acción pase o salte, a no ser que pase siempre por el haz AB. Muy importante saber eso. ¿Ok? En algunos casos patológicos es muy infrecuentes, es que puede que un músculo, sí, que una musculatura sobrepase, ¿no? La barrera fibrosa continua o se genera una musculatura ahí y que pues por esa se, se pueda pasar el potencial de acción de la aurícula al ventrículo. Ahora veremos que las ramas izquierdas del haz y la rama derecha, que es izquierda y derecha, perdón, ¿ok? Normalmente ya vimos cuál es el tiempo que tardan en el nódulo sinoauricular, en el nódulo AB, en el haz AB. Pero ¿cuánto tarda el potencial de acción en, digámoslo así, llenar todo o generar todo el potencial de acción al ventrículo? Bueno, las fibras de Purkinje tardan aproximadamente 0,03 segundos. Imagínense, 0,03 segundos. Eso es súper mega rápido. ¿Ok? De hecho, es como la misma cantidad del, del sinoauricular, ¿no? Juntando con las vías internodulares. Por lo tanto, una vez que el impulso cardíaco entra a estas fibras de Purkinje, es seguro que rapidísimo va a llegar ese potencial de acción a las fibras musculares del ventrículo y esas fibras musculares, ¡pum!, se van a contraer. ¿Ok? Aunque, esperen un momento. ¿Por qué? Vean, aquí están las fibras de Purkinje, aquí están las fibras musculares ventriculares. ¿Ok? Entonces, aquí viene el potencial de acción y obviamente va a entrar a través de las uniones de hendidura a las fibras musculares ventriculares. La velocidad, ya habíamos visto de las fibras de Purkinje, aproximadamente la velocidad de conducción de un potencial de acción va de 1 a 1,5 a 4 metros por segundo. Y cuando entra a las fibras musculares del ventrículo, esa velocidad de contracción, perdón, velocidad de conducción disminuye. Y dentro de la fibra muscular ventricular, la velocidad de conducción de ese potencial de acción adquirido por las fibras de Purkinje es de 0,3 a 0,5 metros por segundo, es decir, más lento. Y eso, además, aunado a esto que les voy a mostrar. Este esquema viene en el Guyton de la nueva edición, pero viene en un tema un poquito más arriba, que ya no les comenté, pero ya les mostré en el otro video, porque apenas estoy manejando el Guyton de la 14ª edición. Pero vean, el corazón, como tal, se compone de dos fibras, la fibra epicárdica y la endocárdica. ¿Ok? Y estas fibras musculares están dispuestas, ¿sí? En sentido izquierdo, ¿sí? O más bien en sentido oblicuo. Unas están en oblicuo y otras están en otro sentido oblicuo. Unas van hacia abajo y otras van hacia arriba. Entonces, vean, cuando nosotros, ¿ok? Entonces, básicamente, Gaito nos dice que el impulso cardíaco no viaja necesariamente directamente como lo veíamos en la anterior diapositiva, sino que viaja de esta manera. Vean, aquí está la fibra de Purkinje, ¿no? Y recordamos que va a tardar de 0,03 segundos
para que ese potencial de acción llegue a todas las fibras musculares ventriculares. Pero, vean, normalmente en este esquema, como está en este esquema, el potencial de acción entraría primero a las fibras epicárdicas, ajá, y como las fibras epicárdicas están de manera espiral, ¿sí? Las células están de manera espiral, ese potencial no iría directamente y pasaría, ¿no? No iría así directamente, sino que seguiría el patrón oblicuo de las fibras epicárdicas. Por lo tanto, seguiría este patrón, ¿sí? Aquí están las fibras endocárdicas. Entonces, seguiría este patrón. Pasaría a ser este patrón. ¿Ok? Obviamente algunos potenciales de acción podrían pasar directamente así, ¿sí? De manera lineal. Pero como están dispuestas así las células o las fibras musculares del corazón, ¿sí? Van a hacer que el potencial de acción también cambie, ¿sí? Y no viaje directamente. Eso es clave para entender que las fibras de Purkinje, aunque ya mencionábamos que tardan que, en entregar, digámoslo así, el potencial de acción a las fibras musculares del corazón, tardan solamente 0,03 segundos, este potencial de acción se vuelve a retrasar por este sistema que vemos acá. Y se vuelve a retrasar 0,03 segundos, ¿sí? Debido a esta inclinación que tiene o este sistema anatómico que se tiene en el corazón, ¿ok? Se llega a retrasar ese potencial de acción para que ahora sí todas las células ventriculares tengan ese potencial de acción y se genere la contracción. Por lo tanto, nosotros podemos decir que cuánto se tarda esas as de Purkinje se tardan pues 0,06 segundos como tal, ¿sí? 0,6 segundos como tal. Ahora, por último, vamos a resumir todo este proceso. Y es esencial tener estos datos, estos puntos, porque en el electrocardiograma vamos a ver que es muy importante. Entonces, como les decía, todo comienza con el nódulo sinoauricular, que obviamente está en el 0 segundos, ¿no? Está en ceros. Pero una vez que ese potencial de acción, esa autoexcitación se llega, se distribuye a través de los nódulos los internodales, ¿sí? Las vías internodulares. Y obviamente esa velocidad de potencial de acción tarda solamente de 0,03 segundos en poder pasar a todas las fibras musculares de las aurículas, pasar ese potencial de acción. Claro está que las zonas más alejadas de las del potencial que se provenga, ¿sí? En este caso es el nódulo sinoauricular, van a tardar más en llegar al potencial de acción. Vean que las zonas más externas a la aurícula derecha tienen o van a tener un tiempo menor, perdón, un tiempo mayor de potencial de acción en llegar, de tiempo de potencial de acción en llegar. Así, por ejemplo, utilizando el as para llegar a la aurícula izquierda, vean que el tiempo para excitar ahora a la aurícula izquierda es más o se forma un tiempo mayor. Siempre, siempre dependiendo pues dependiendo de dónde provenga. En este caso, la autoexcitación, el potencial de acción proviene del nódulo sinoauricular y por lo tanto el tiempo que se tarda es mucho más rápido, es mucho más lento si está más alejado del potencial de donde provenía el potencial de acción. Una vez que ya em, llenamos o ya pudimos pasar el potencial de acción en las aurículas, toca en la hora de pasar por el nódulo auriculoventricular,
que sabíamos que por este nódulo se retrasa demasiado también por el asa ventricular. Por lo tanto, cuando ya llegamos a lo que son las fibras de Purkinje, ya han pasado 0,16 segundos. Pero esto no hay que poner, ahora sí que no hay que alarmarse mucho porque sabemos que estas fibras de Purkinje son muy rápidas y por lo tanto todo el tabique, ¿sí? Normalmente la punta llega a ser a 0,17 segundos y empezar a llegar ese potencial de acción a las fibras musculares del ventrículo en 0,18 segundos y a lo más externo, ¿sí? Algo a la base, digámoslo así, de los ventrículos de 0,18 segundos. Obviamente en la punta llega un poco más tarde, que es de 0,20 segundos. Estos son datos clave, clave, clave para entender el electrocardiograma que más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Obviamente, a partes más profundas de ese ventrículo, nos vamos a tardar más en que ese potencial de acción llegue. ¿Por qué? Por ese sistema anatómico que les comentaba de espiral que tienen las fibras musculares el endocardio. Y bueno, eso es todo, compañeros. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en otro video. Gracias.